Muchas gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Para mí es un honor presentar a Otto Reich, que nació en La Habana el año 45, que fue embajador en Venezuela a fines de la década de los 80 y que es un diplomático eximio, refinado, consumado y un analista político confiable. Otto, adelante, por favor. Bienvenido. Muchas gracias por venir. Encantado. Un placer. Gracias. Tu padre era judío austriaco. Sí. Tu madre cubana. Así ¿Qué es. hacía un austriaco en La Habana el año 45? 42. Llegó en el 42. Lo que Probablemente huyendo efectivamente, del nazismo. Del nazismo. Había salido de Austria en el 38, 5 meses después de la invasión nazi. Cruzó los Alpes hacia Suiza, después a Francia, cuando estalló la guerra. Fue toda una odisea. Sí, como hubieron literalmente millones de esas odiseas en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la mayor parte de los que lograron escapar, los judíos que lograron escapar de la persecución cruel del nazismo, no eligieron Cuba como destino, ¿no? ¿Por qué tu padre terminó en Cuba? Fue casualidad. Él estaba en Francia cuando estalló la guerra el 1 de septiembre del 39. Se unió a las fuerzas francesas para pelear contra los nazis. Claro, para los extranjeros como él, las fuerzas francesas eran la Legión extranjera. Sí. Sí, porque la mayor parte de los franceses más bien se unieron a los nazis, ¿no? No, Francia se dividió en dos. Sí, bueno. Efectivamente. Pero Francia no se distingue. Digamos, puestos a pelear una guerra, siempre prefieren rendirse y tomar una botella de vino, ¿no? Pero la Legión extranjera no fue de esa parte. Él estaba ya en África del Norte cuando los alemanes capturaron a Francia en el 40 y tenía un tío y una tía viviendo en Estados Unidos que le consiguieron un pasaje en un barco portugués que partía ¿Que zarpó de qué puerto? Casablanca. De Casablanca. La mítica Casablanca. Efectivamente. Y él hizo el viaje en un barco de Casablanca a... De Casablanca a Lisboa, Kingston, Jamaica y La Habana. Y le habían conseguido una visa para Cuba, en Nueva York, en el consulado de Cuba. ¿Pero su propósito ulterior era ir a Estados Unidos? Sí, más tarde, porque en aquel momento el gobierno del presidente Roosevelt no estaba admitiendo a inmigrantes judíos. Es increíble cómo no solo los nazis han perseguido a los judíos, los católicos españoles persiguieron a los judíos, los comunistas soviéticos persiguieron a los judíos y hasta Roosevelt perseguía a los judíos, o por lo menos los hostilizaba. Sí, y para no hablar de la Iglesia Católica durante el Holocausto, ¿no? O sea, es increíble. Yo expreso mi solidaridad con el pueblo judío y con el Estado de Israel, porque la persecución a lo largo de siglos, no solo en el Holocausto, los judíos fueron expulsados de España por los reyes católicos, ¿no? En el mismo año que se descubrió América. Claro. Claro. 1492. Es decir, los judíos han padecido persecuciones realmente crueles. Sí. ¿Y tu padre qué encontró en La Habana que lo hizo quedarse ahí? Dos cosas. Encontró un paraíso. Para él Cuba siempre fue un paraíso, y encontró a mi madre, que era cubana. Se encontraron de casualidad. Él estaba buscando un lugar donde vivir. ¿Qué edad tenía tu padre cuando llegó? 28. Había tenido 24 cuando salió de Austria, había pasado 4 años en Francia y en la Legión extranjera. Pero tuvo suerte, salvó la vida, ¿no? Sí, salvó la vida. Y además, hombre, se enamoró de una cubana. Sí, perdió toda su familia. Sus padres y todos fueron asesinados por los nazis. Mis condolencias. Él sobrevivió. Soto. Él fue el único que sobrevivió. ¿Y qué edad tenía tu madre cuando tu padre con 28 Tenían más o menos años la misma edad. Tenían
28, 29 años. ¿Te contaron cómo se conocieron? Sí, mi padre no hablaba mucho español, había llegado a Cuba hablando francés, ¿no? De la Legión, alemán, inglés, que había estudiado, no había hablado mucho español, entonces estaba buscando un apartamento donde vivir, o un lugar donde vivir, una habitación, básicamente. Leyó el periódico, pero no lo leyó bien, y entonces se equivocó de edificio, de apartamento, tocó y era donde vivían mis abuelos, lo que después resultaron ser mis abuelos. Le tomaron, le dio pena a este refugiado austriaco que explicó que le estaba buscando un lugar donde vivir, y tenían por casualidad una habitación donde mi tío se había mudado y la había dejado atrás de la casa, una habitación muy, muy adecuada, y se la rentaron a él. Y entonces él empezó a darle clases de francés a mi mamá y ella le daba clases de español a él. De español y de otras cosas. De cosas de Cuba, ¿no? Hombre, hombre. Lo mejor que le puede pasar a un austriaco es enamorarse de una cubana, sí, ¿no? Se enamoró de una cubana y se enamoró de Cuba, le encantó. Siempre le encantó Cuba. Claro, qué fantástica historia. Es decir, que conoció a tu madre porque tocó la puerta equivocada. Tocó la puerta equivocada. Lo cual demuestra que el amor es realmente azaroso, sí, impredecible. Está escrito en el destino, ¿no? Sí. Uno no elige a la persona, uno no elige racionalmente a la persona de la que se enamora, ¿no? Yo creo que la fortuna lo elige a él o a ella. ¿Y contigo cómo fue la cosa? ¿Te enamoraste? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De quién? Yo estoy casado con también una cubana, nacida en Cuba, pero llegó aquí muy, muy joven, de 10 meses de edad, que la conocí en Miami, en un blind date, como dicen, nos presentaron su hermana y un compañero mío, ¿no? Y nos enamoramos. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 10 años. ¿Cómo se llama ella? Lourdes Ramos. ¿Hablan en español o en inglés? En inglés. Porque ella llegó con 10 meses y es virtualmente norteamericana, ¿no? Claro, habla español, por supuesto. Español de Miami, pero hablamos en inglés. ¿Y han tenido hijos? No, ella tiene una hija, yo tengo 2 hijas de matrimonios anteriores. ¿Cuántas veces te has casado? 2 veces. 2 veces. Esta es la última. ¿Y esta es la tercera? Esta es la segunda. Y la última. Nunca digas que esta es la última, Otto, nunca digas eso. Espero que sea la última. Hombre, la vida es así, y además a mí me gusta la gente que se casa más de una vez. Sí. Sí, de veras, porque hay gente que no pierde la fe en el amor, ¿no? Y uno puede tener un primer traspié. Además, cuando uno es joven, las probabilidades de elegir la pareja equivocada son más altas, ¿no? Luego uno se va conociendo mejor y se va equivocando menos, ¿no crees? Así es verdad. Sí. Bueno, tú fuiste embajador en Venezuela, ¿cuántos años? 3 años, poco más de 3 años, que es ahora es el tour, como lo dicen, normal, ¿no? De la estadía normal de un embajador de Estados Unidos. Fines de los 80. 86 a 89, bajo el presidente Lucinchi y Carlos Andrés Pérez. Sí, Carlos Andrés. ¿Qué piensas de Chávez? ¿Chávez es un dictador? ¿Es un autócrata? Chávez es un autócrata que quiere ser dictador. No ha llegado a ser dictador, pero hay diferentes tipos de dictaduras autocráticas y dictaduras totalitarias. Eso lo explicó en su momento Jeane Kirkpatrick. Muy bien. Por eso te hice la pregunta. Pero él admira a un dictador como Castro y él quisiera ser como Castro. ¿Tú crees que él va a perdurar en el poder tanto tiempo como Castro? Nadie pensó que Castro iba a perdurar en el poder tanto tiempo como Castro, así que nunca se puede subestimar a los dictadores, francamente, o las personas que quieren ser dictadores, desafortunadamente. Chávez llega ya 12 años en el poder y quiere quedarse indefinidamente, ¿no? Eso está claro. Lo ha dicho. Su propósito es quedarse hasta que lo saquen a la fuerza. Dice él que hasta el 2025, pero si llega hasta el 2025, ¿quién lo saca? Sí,
¿Y tú crees que es verosímil, creíble el escenario de que ocurra otro golpe militar contra Chávez? Hubo ya un golpe fallido, ¿no? ¿Tú crees que puede haber un descontento, un malestar entre los militares y que digan este militar ya es muy cantinflesco y lo vamos a remover del poder, bueno, o no? Primero, hay mucho descontento. Lo del 2002 no fue un golpe, en mi opinión. No, hubieron muchos esfuerzos para llevar a cabo un golpe, pero nunca llegaron a ser... Fue un golpe que abortó, pero Chávez estuvo detenido. Fue una rebelión, fue un motín militar, francamente. Pero lo pudieron haber subido un avión a La Habana y listo. No, lo tenían en un avión, pero francamente muchos de los líderes civiles no sabían lo que estaban haciendo. Y los generales que le salvaron la vida entonces, como Baduel, ahora están presos. Ahora están presos, efectivamente. Así les agradeció Chávez, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú crees que moralmente se justifica que cuando un bicharajo malvado, porque la humanidad produce criaturas malas, venenosas, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Castro, Chávez, cuando uno de esos bicharajos usurpan la libertad de un pueblo y le hacen daño a la gente, ¿se justifica que alguien, en nombre de la libertad, mate a ese tirano? Comenzamos esta conversación hablando de mi padre, que fue víctima de los nazis, y mis abuelos que fueron muertos en campos de concentración. Yo simplemente hago una pregunta. Si alguien pudo haber matado a Adolfo Hitler en el 33 y evitado la muerte de 44 millones, porque no solo son los 6 millones de judíos, fueron 44 millones de seres humanos que murieron en todo el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Hubiera sido eso. Hubiera sido un héroe, ¿no es cierto? Así es que, aunque a mí me digan que, porque después Chávez me enjuicia en la OEA, pero yo lo digo y lo repito. El que acabe con la vida de Fidel Castro y lo reúna con el Supremo Hacedor merece mi respeto y mi solidaridad, y el que acabe la vida del tirano Hugo Chávez, que está destruyendo Venezuela, será, en mi opinión, un patriota venezolano que le hará un bien a su país. Hay ciertos casos en los que los individuos son tan malvados y hacen tanto daño que no merecen seguir viviendo. Bueno, los jesuitas. Mi padre era judío, mi mamá católica. A mí me educaron en la iglesia católica, me criaron en la iglesia católica. Los jesuitas dicen que hay mejor, greater goods, lo sé en inglés, no sé, y lesser evil, o sea, peores menores y no sé cómo se dice en español, greater goods, o sea, que todo es relativo. Sí, hay que coger... Quitar la vida de alguien es malo. Es malo. Per se es un malo. Pecado. Pero quitar la vida de 100, 200, 400 o 6 millones o 44 millones es mucho peor. Por supuesto. Quitar la vida de otra. Por supuesto, como dijiste. Y eso dicen los jesuitas. Claro. Que fueron los que educaron a Fidel Castro. Así que creo que lo entendería. Tenían que ser los jesuitas los que habían educado a Fidel. Y efectivamente, como dijiste tú, ¿no? ¿Cuántos millones de individuos hubieran salvado la vida, entre ellos familiares tuyos, si, por ejemplo, en esa película, ¿viste la película esta de la operación para matar a Hitler con Tom Cruise que fracasó? Valkyrie. ¿La viste? Sí, cómo no. Basada en una historia real, ¿no? Sí, real, sí. Pero yo creo que no van a tener que asesinar a Chávez. Yo creo que